Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles mitad de semana, miércoles 16 de julio del 2025. ¿De qué voy a estar conversando con ustedes y analizando durante las próximas 2 horas? Bueno, hoy hubo una vista en el Congreso de los Estados Unidos, en la subcomisión de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes, sobre promesa la Junta de Control Fiscal. Pues la vamos a conocer lo que sucedió y analizarla desde 2 perspectivas. En la primera hora, ya mismito, en breves minutos, voy a estar conversando con el comisionado residente Pablo José Rivera, quien obviamente estuvo en la comisión, hizo preguntas. Y en la segunda hora, a las 5 de la tarde, voy a estar conversando ahora desde la perspectiva de un periodista con José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día allá en la capital federal, quien cubrió esa vista. Así que si usted quiere entender, conocer qué sucedió hoy en el Congreso, este es el programa para quedarse escuchando. Además, gobierno intentará cobrarle a New Fortress por el uso del diésel durante el periodo que no despacharon gas. Gobierno negociando en este momento contrato de emergencia de gas natural con Fortress. ¿Podemos romper el monopolio de gas natural que los gobernadores del PNP crearon y que ahora la gobernadora del PNP se está quejando? Lo analizo. Converso también con Wanda Pérez de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones sobre el polémico proyecto de ley que impone un nuevo impuesto a las telecomunicaciones. Bajo comisión de ética del Senado, la senadora Roxana Soto Aguilú, presidenta de la UPR, anuncia plan para revitalizar el recinto de Utuado. Y el escándalo sobre el pedófilo que estuvo preso y murió, Jeffrey Epstein, persigue a Donald Trump. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Radio Isla. Radio Isla da paso a la innovación y la tecnología, siendo la única emisora en Puerto Rico que lleva la noticia más allá del aire, transformándola en contenido multimedia. Una sola experiencia informativa, tecnología, innovación y periodismo en evolución constante. Radio Isla 1320 presenta un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo. Son exactamente las 3:59 de la tarde y voy rapidito con mi invitado desde Washington. Creo que está allí dentro del Congreso, cerca del hemiciclo del Congreso, el comisionado residente Pablo José Hernández. Saludos, Pablo. Saludos, Aníbal, y saludos a todos los que nos escuchan. En efecto, estoy aquí en el edificio Cannon. Por suerte, pude votar y salir corriendo para coger esta llamada. Okay, pensé que ibas a estar hablándome de uno de esos pasillos allí escondidos que hay en el edificio, en el edificio principal. Bueno, Pablo, hoy he visto algunas notas que ya han salido en los periódicos desde diferentes perspectivas. Vi algunos posts tuyos en las redes sociales. Dame tu balance de la vista de hoy en la que habían 3 testigos. Estaba el señor Mujica, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. Había un representante del CRS y otro del GAO. Creo que todo giró alrededor de Mujica, pero danos tu balance. ¿Qué sacamos los puertorriqueños y qué sacaste tú como comisionado residente de esa vista? Bueno, el balance yo lo comenté al principio de mi turno. Eso parece una celebración de la ley promesa. Tanto demócratas como republicanos estaban elogiando lo que se había logrado para Puerto Rico bajo esa ley en términos de reducir la carga de la deuda y de tratar de imponer un grado de responsabilidad fiscal. En el caso demócrata se enfocaron mucho más en la importancia que tiene el rol de la Junta en prevenir que los bonistas se beneficien a expensas del pueblo y aumenten el costo de energía del proceso de quiebra de PREPA. Yo, por mi parte, habiendo visto ya que los demócratas están hablando sobre el asunto de la quiebra de PREPA, cosa con la cual yo estoy de acuerdo con ellos,
pues decidí enfocarme en fiscalizar a la Junta directamente. Y pues yo conseguí que ellos admitieran que se habían gastado 1.4 millones, que es mucho más de lo que el Congreso había pronosticado que se iban a gastar. O sea, acumulado ya la Junta se ha gastado 1.400 millones de dólares desde que se creó. Y la cifra que teníamos en mente era la de 2 billones y que gran parte había ido para consultores del proceso de quiebra. Eso fue una información que proveyó Espacio Abierto. Yo daré, como nada más teníamos 5 minutos, yo someteré preguntas de seguimiento por escrito, pero es una cantidad exorbitante y algo que yo creo que el Congreso ha sido negligente en fiscalizar y que me alegré que se pudiera traer a colación en esta vista. Hablamos de los presupuestos balanceados. Ellos necesitan 4 presupuestos balanceados y que en efecto, ¿verdad?, no solamente se aprueben, sino que el gobierno no exceda los recaudos en ese tiempo, y vamos por cero. Se acaba de aprobar un presupuesto balanceado, pero todavía hay que esperar que culmine el año fiscal y ver si se mantuvieron dentro de ese presupuesto balanceado, que esto luego se audite y se certifique que así fue. O sea que yo le dije, pero ven acá, en 9 años, no es un fracaso de ustedes o del gobierno. ¿De quién de los dos es el fracaso? Que esto no se haya logrado. Ellos dijeron que del gobierno, yo le dije que yo creo que de ambos, pero que coincidía con ellos que el gobierno pues había jugado un rol. Me pareció, y perdona que te interrumpa, me pareció que Mujica dio una explicación de por qué no había ninguno balanceado, porque uno como llega a la contradicción al final del año fiscal, todos habían estado balanceados porque no hemos hablado más de déficit, es más, a veces han hablado de superávit, pero él lo que dijo, si estoy correcto, es que una vez el presupuesto se aprueba, la legislatura en los años pasados aprobaba más leyes que aumentaban el gasto y no traían ingresos. Y yo interpreté que aunque la Junta no dejó que esas leyes entraran en vigor, eso es suficiente para decir que estaba desbalanceado. ¿Estoy correcto en mi interpretación? ¿O? Me parece que sí. Y yo creo que ese es uno de los problemas. Yo quisiera ver si podemos buscar una manera de precisar mejor ese proceso para que ellos no tengan tanta discreción y nosotros no enfrentemos tanta ambigüedad. También hablamos del tema del contrato de New Fortress y en eso pues ellos fueron bien directos y bien severos y responsabilizaron al gobierno de Jennifer González. Hablamos pudieron sobre eso, porque es la noticia de las últimas 72 horas o más. Mujica explicó cómo fue ese proceso, o sea, cómo le llega ese contrato, quién de verdad se los envía, porque hasta donde yo recuerdo, ese contrato fue aprobado por la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica y fue aprobado por el negociado de energía. Muy brevemente, porque ya nos estábamos quedando sin tiempo. Sí, yo sé que tienes nada más que 5 minutos, been there. Bueno, y tuve el lujo de estar realmente nuevo porque lo conseguí que una colega pues me cediera su tiempo, ahí fue que pude hacer esa pregunta. Okay. Él fue breve sobre que al parecer el gobierno pues no tenía, se sintió que esa era la única opción que tenía, algo así por el estilo, pero no tuvo la oportunidad de abundar. Y pues también se habló, y en esto yo creo que fue algo positivo, ¿verdad? Al final, yo le pregunté si él entendía que nuevos incentivos contributivos para Puerto Rico serían beneficiosos. Él fue un poco evasivo, pero en esencia dijo que sí, y yo pues aproveché y miré a mis colegas republicanos que estaban atentos. Y les dije, miren, hay un proyecto para eso bipartita que deberíamos considerar como comité a apoyar. Luego le pregunté sobre la paridad en fondos federales, dijo que sí. Miré a mis colegas republicanos y les repetí, esto es algo que la gobernadora republicana de ustedes también apoya, así que es algo que deberíamos apoyar si queremos ayudar a Puerto Rico. Y los noté receptivos, honestamente. Así que creo que eso también fue algo positivo. Se pudo educar a los demás miembros. Casi todos llegaban ya con su libreto y con su mente hecha, pero con esas preguntas pues se pudo extraer un poco de información adicional, le pasó a seguir de cosas que no son tan controversiales. Yo tenía un temor, y lo comenté en mi programa ayer y anteayer, de que esa vista fuera utilizada por los republicanos allí en el comité o el subcomité para presionar a la Junta a favor de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Eso pasó o eso no pasó? ¿Tuviste la vista? No la pude ver completa, por eso te hago la pregunta. Bueno, no, pues, es que mi impresión fue que eso no pasó. Por eso te hago la pregunta porque todo lo que he leído de José Delgado, de Oscar Serrano, en los diferentes medios digitales ya, ninguno me da la sensación de que no hubo esa ofensiva de los bonistas a través de los congresistas republicanos. Y el contenido que llevaron todos los demócratas, menos yo diría que Darren Soto y yo, y puede que se me escape uno, y si se me escapa uno que me excuse, estaba enfocado en eso. Okay. Estaba partiendo de la premisa de que iba a ser así. Y yo me llevé la impresión de que no lo fue. Yo me llevé la impresión que, por el contrario,
lo que estaban haciendo los republicanos era elogiando la ley y elogiando al gobierno de Jennifer González por haber aprobado un presupuesto balanceado, que pues yo tuve que aclarar allí. Recuerden que hay que esperar a fin de año para concluir si de verdad estuvo balanceado. Oye, y que ojalá lo esté. Sí. Yo apoyo eso por completo. Yo no voy a hacer politiquero. Mira, y entonces, la pregunta expectativa de que tenemos todos, número uno, ¿cuándo sería el escenario más optimista de que se vaya a la Junta con la ley como está, o la posibilidad de enmendar la ley para lograr una salida más pronta de la Junta? ¿Ves ambiente? ¿Eso se tocó? ¿Qué tú percibes? Esa fue la última pregunta que hice en mi primer turno de exposición, y la hice en español: ¿cuándo se va a la Junta? En esencia, él entiende que si este presupuesto se mantiene balanceado y los próximos 3 y se auditan los estados financieros, se establece el proceso de quiebre, se recupera acceso a los mercados, podríamos estar hablando, yo te diría, no va a ser mínimo 4 años, porque hay que esperar a que se certifiquen. Vamos a suponer que eso tome 2 años. Podría ser 6. En torno a la posibilidad de acelerar la salida de la Junta, no se va a acelerar hasta que culmine el proceso de quiebra de prepa, porque claramente muchos demócratas y también republicanos ven eso como la función protectora principal que le queda a la Junta. O sea que si No, disculpa, continúa. En torno a cortar el término de los 4 años, yo puedo suponer que si Puerto Rico no ha demostrado una responsabilidad fiscal, y es que es la realidad, sí, y eso lo dijo la Junta, y yo tuve que concurrir con ellos, y lo dije incluyendo, asumiendo responsabilidad como presidente del Partido Popular, dije, incluyendo funcionarios de mi partido, han padecido de irresponsabilidad fiscal crónica. Veo difícil que podamos convencer al Congreso a que reduzca el término. Yo estoy explorando una posibilidad, pero esto sería un proyecto que ni se presentaría la semana que viene, ¿verdad? Esto es en este proceso de si reducimos eso a un término que permita que la Junta se vaya dentro de un cuatrenio, porque yo creo que eso podría darle el incentivo al gobernador y a la legislatura que sea de hacer las cosas bien. Yo creo que hasta que no sepamos cómo termina la quiebra de la autoridad, que pues es un proceso que ahora mismo nadie se atreve a pronosticar dónde va a terminar, no creo que vaya a haber ambiente. Inclusive sería hasta peligroso abrir esa puerta allá en el Congreso si no se ha terminado el proceso ante la jueza Taylor Swain y la reestructuración de la deuda de la autoridad. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo no vislumbro ningún cambio en los requisitos de la ley hasta que eso concluya, y coincido contigo también en el peligro que eso representa. Aunque pueda ser, ¿verdad?, nosotros como autonomistas queremos que eso recaiga sobre el gobierno. Obviamente aquí los demócratas no verán como que eso caiga sobre una gobernadora republicana, y los republicanos pues no creo que tengan, no demostraron estar dispuestos a eso tampoco. Bueno, pues nada, agradezco que hayas sacado de tu tiempo tu participación. Sé que el Congreso están bastante activos porque están adelantando los trabajos para irse al receso de agosto. ¿Cuándo termina la presente sesión, en el sentido antes del receso de agosto? El 24 de julio. O sea, la semana que viene, para que llegues aquí para el 25 fresquecito. Es correcto, y aprovecho para invitar a todos los radioescuchas a los actos oficiales el 25 de julio en Mayagüez, en el Palacio de Recreación y Deporte. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Pablo José, y éxito por allá. Gracias. Bueno, conversaba con el comisionado residente Pablo José Hernández sobre la vista. Como les dije, a las 5 de la tarde, en la segunda hora, vamos a tener una perspectiva pues más amplia de el periodista corresponsal del periódico El Nuevo Día, José Delgado, que estuvo en la vista. Ya José publicó una nota en el periódico El Nuevo Día, edición digital, así que pues les invito a que la busquen, pero también que se queden aquí en sintonía para esa segunda conversación sobre este importante tema de hoy. Yo voy a reservarme mi análisis para luego de la conversación con José Delgado, pues ya con el insumo de lo que he podido leer. No pude ver la vista completa porque uno tiene sus propios compromisos, pero he aprovechado para leer todas las notas que han salido y todos los que han puesto notas en las redes sociales. Así que esperaré a la conversación con José Delgado, y entonces pues cuando termine con José le daré mi propio análisis. Pero tenemos que volver o quedarnos en el tema, porque salió en la vista, de la situación energética que vive Puerto Rico y la crisis que ha llegado a niveles, lo tengo que decir, insospechados. Ustedes, los que me siguen en este programa,
Sobre la Mesa, y todos los martes tengo una intervención con el amigo Ramón Luis Nieves, a quien le tengo que dar un memo al file. No estoy bromeando, porque no ha podido estar conmigo no pudo estar conmigo el pasado martes, y no recuerdo si va a poder estar este próximo martes, porque estaba en compromisos personales y pues debidamente excusado, pero me faltó Ramón Luis en los momentos de la crisis más complicada en el tema energético. Hoy se destaca que, y es la historia de primera plana del periódico El Vocero, que creo que la tienes por ahí, donde se destaca que el gobierno va a intentar, ahí está en pantalla, gobierno cobrará a New Fortress costo en diésel. SAR de Energía Josué Colón pide prudencia en el consumo a la ciudadanía ante posibilidad de apagones por la deficiencia en generación provocada por la dilación en el despacho del gas licuado. Si lo va a lograr o no lo va a lograr Josué Colón, pues ojalá y lo logre. Creo que estamos, como he dicho, en una guerra de todos contra todos. O sea, ahora mismo yo no veo armonía en ninguno de los componentes, ni del sector público ni del sector privado. Primero empezamos el cuatrenio, y eso sí se sabía porque fue tema de campaña. En una guerra, gobierno versus Luma. Todos los candidatos a la gobernación, todos dijeron que cuando llegaran, uno de sus objetivos primordiales era terminar el contrato con Luma. Cuando la gobernadora, esto es importante hacer este recuento, cuando ella jura, la gobernadora deja de hablar de Luma, y eso es cierto. Inclusive daba la sensación de que su compromiso de cancelar el contrato de Luma lo había postergado. Y la gobernadora empieza a hablar de generación, porque es cierto, había una crisis por falta de generación y el temor de que, en donde estamos ahora, que durante el verano comenzaran los relevos de carga. Anoche hubo relevos de carga, no de 500,000, 300,000 personas, pero hubo relevos de carga. No sé por dónde andaremos esta noche, pero esa alerta de Josué Colón en la primera plana del periódico El Vocero, pues lo que dice es que todavía tenemos problemas de generación y aparentemente los vamos a tener por los próximos días. Entonces, estoy haciendo el recuento. La gobernadora se enfoca en generación. Y como parte de ese enfoque en generación, la gobernadora establece como política pública, número 1, ampliar la utilización de gas natural en Puerto Rico. Número 2, postergar o no darle prioridad a los proyectos grandes de energía renovable, incluyendo no defender un poco más de $300 millones que se había aprobado bajo el gobierno de Biden por el Congreso y que el Departamento de Energía de los Estados Unidos en la administración pasada había determinado que se usara para energía renovable, y lo habíamos hablado aquí, placas solares, para centros de salud en la montaña, diferentes proyectos, $300 millones, y la gobernadora no peleó por ello y dijo, que me los transfieran, ¿para qué? Para el sistema normal de energía, que básicamente es todo esto de movernos a gas. Pregunta que hago, gobernadora, ¿dónde están esos 300 y pico millones de dólares? Lo único que sabemos es que se los quitaron a energía renovable, pero no sabemos a quién se los han dado. Ok, la gobernadora se concentra en gas, se olvida de Luma hasta que ocurrió el apagón de Semana Santa. Cuando ocurrió el apagón de Semana Santa, que todo apunta que fue una negligencia, aunque todavía el día de hoy no nos han dicho exactamente qué pasó, que fue una negligencia de Luma, pues la gobernadora hace una especie de cambio y vemos de ahí en adelante, estamos hablando de Semana Santa en adelante, una fiscalización más fuerte a través del SAR de Energía, Josué Colón, a Luma. Durante los primeros 5 meses de este gobierno, la gobernadora estaba de luna de miel con New Fortress y con Genera. Todo esto cambió la semana pasada. Y ahorita voy a eso. Voy a si de verdad es posible romper este monopolio que tiene el gobierno, porque le entregó el gas natural y la generación de energía a una misma empresa. Ya llegó el tanquero, el barco, el buque de gas. Ya supuestamente, yo no sé si ya pudieron prender la unidad 5 y la unidad 6 con gas natural, porque son tantas noticias que salen tan rápido. Pero sí hay una noticia que está en el periódico Metro de hoy, que salió hace un rato, creo que la tenemos ahí en pantalla, donde dice la gobernadora, que si la tienes por ahí de Metro, dice la gobernadora que está negociando un contrato de emergencia con New Fortress para el suplido de gas.
no es un contrato de emergencia largo, es un contrato de emergencia a corto plazo, porque ahora mismo no hay contrato. Y entonces, por lo que hemos explicado ayer, y voy otra vez a abundar, el gobierno, de forma legal, el gobierno de Puerto Rico, los gobernadores del PNP, fomentaron y promovieron que se creara un monopolio en manos de New Fortress y de Genera. Así que la gobernadora dice que están en este momento esperando, menciona a la Junta Fiscal, que la Junta Fiscal apruebe un contrato de emergencia para suplir gas natural a unas 14 unidades de estas de emergencia, que fueron las que trajo FEMA, y que después que trajo FEMA y FEMA las pagó, las compró el gobierno de Puerto Rico, y que de esas 14 creo que son 9 que solamente funcionan con gas natural, y en este momento está apagado. Eso están apagadas. Eso aparentemente, por lo que yo entiendo, es un contrato pequeño, me imagino que de unas cuantas semanas. Lo que queda en el aire es el contrato más a largo plazo para suplirle gas natural a todas las plantas cuyo gas natural llega por el norte. Y ese es el contrato del cual se habló hoy en la vista y que Pablo José mencionó, y cuando hablé con José Delgado voy a ver la perspectiva de él de qué se dijo sobre ese contrato. Ese es el contrato mediante el cual se le dio a New Fortress un monopolio por 15 años para que el gobierno de Puerto Rico le comprara todo el gas natural para las plantas que hoy usan gas natural y para las que se vayan a construir en el futuro, o las que se vayan a mover de diésel a gas natural, que es algo que está pidiendo el gobierno. Ese es el contrato de la discordia, pero no es discordia con el gobierno, es discordia con la Junta de Control Fiscal. Ese contrato, que ahora la gobernadora, ayer con Mili Méndez en Pegados en la Mañana, se distanció. Ese es el contrato que el gobierno envió para que se aprobara. Si el gobierno envió ese contrato de 15 años porque se sentía obligado, bueno, pues demuestra lo que les he dicho, que todas las acciones que ha tomado el gobierno del PNP desde el 2017, 2018 para acá, fueron hechas para favorecer a New Fortress desde el principio. ¿Es posible romper el monopolio en este momento? Está complicado. Primer paso que tendrías que dar es ver cómo traes gas natural por el norte y que sea otra compañía que no sea New Fortress. ¿Por qué? Porque el muelle está en control de New Fortress, porque en 2018 se lo entregamos. Lo dije ayer, lo repetí esta mañana, que me hizo madrugar Mili Méndez, estuve a las 6:30 aquí conversando de este tema. Ricardo Rosselló le da la exclusividad a New Fortress del muelle, por donde único entra el gas natural para el área de San Juan. En aquel momento, New Fortress construye unas facilidades violando la ley federal. O sea, que sabíamos que no eran ninguno santo. A pesar de eso, 4 años después, Pedro Pierluisi le da a New Fortress, pero con el nombre de Genera, el monopolio de las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y desde ese momento todos sabíamos que había un conflicto de interés. Y repito, desde el 2 de enero, la gobernadora se casó con New Fortress y con el gas natural. La gobernadora ha estado hablando de gas natural desde que ella era comisionada residente. Pocos días después que se firmó el primer contrato con New Fortress bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, la gobernadora hizo una cumbre en Puerto Rico sobre gas natural. Me preguntaban ayer, ¿por qué si la gobernadora y New Fortress estaban cogiditos de mano hasta hace 2 semanas, de momento ahora la gobernadora los trata como un enemigo? ¿Y por qué New Fortress hizo, que es imperdonable, lo que hizo de llevarse la barcaza? Yo le voy a dar mi hipótesis antes de irme a la pausa. Creo que ya estamos por irnos a la pausa. Le voy a dar mi hipótesis antes de irme a la pausa. La gobernadora se reunió con el presidente de New Fortress en algún momento en enero y febrero, empezando su término. Luego de eso, la gobernadora nos anunció la enmienda al contrato entre Genera y el gobierno de Puerto Rico, aquella conferencia de prensa de un domingo, donde ella nos dijo que nos iba a ahorrar $800 millones a cambio de que le pagáramos $110 millones inmediato. Ya en ese momento la gobernadora sabía que New Fortress estaba en problemas económicos y a punto de la quiebra, porque era público, es público. La gobernadora en aquella conferencia de prensa dijo, New Fortress no está aquí porque le hemos tumbado $800 millones. Y 2 días después,
el presidente de New Fortress, hablándole a los inversionistas, dijo que eso era tremendo deal para ellos, que le iban a dar $110 millones este año y que a cambio de eso iban a vender gas natural a todo lo que da en Puerto Rico en los próximos años. Mi hipótesis es que la gobernadora le dijo al presidente de New Fortress, tranquilo, que yo te voy a asegurar cuánto contrato de gas natural haya por ahí para abajo. Pero la gobernadora no contaba con instituciones independientes como el negociado de energía y la Junta de Control Fiscal. Porque si no hubiera sido por esos dos entes, el negociado de energía y la Junta de Control Fiscal, el contrato que la gobernadora ayer aquí con Mili estaba criticando, se hubiera firmado. Porque llegó al negociado de energía con el visto bueno del gobierno de Jennifer González. Llegó a la Junta de Control Fiscal, son dos contratos diferentes. Llegó a la Junta de Control Fiscal con el visto bueno del gobierno de Jennifer González. Y me imagino que el presidente de New Fortress debe decir, oye, pero si la gobernadora me dijo que nosotros íbamos a estar guisando con gas natural, ella no me explicó que habían unos entes aquí independientes que nos han tumbado los dos contratos que la gobernadora implícitamente nos dijo que nos íbamos a llevar. Esa es mi hipótesis de lo que está sucediendo en este momento. La gobernadora hoy ataca a New Fortress y se lo merece el ataque a New Fortress. Pero hace 2 semanas, 3 semanas, le estaba presionando al negociado de energía para que aprobara esos contratos. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386, 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Sobre la mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo aquí desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech, lo más avanzado en tecnología que hay en la radio puertorriqueña. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo gracias a la magia del internet, son las 4:27 de la tarde de hoy, miércoles 16 de julio, mitad de semana. Bueno, llevamos, la sesión legislativa terminó el 30 de junio. Yo, que he estado en ese mundo legislativo y después lo he seguido, siempre he dicho a la gente que tiene que tener cuidado con las cosas que pasan las últimas noches de sesión de sorpresa. Y llevamos varios días donde se está hablando de un impuesto, arbitrio, como usted lo quiera llamar, a las telecomunicaciones que está contenido dentro de un proyecto. La voz de alerta la ha levantado la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones. Y para entender con más detalle de qué se trata esto, tengo aquí en el estudio a la vicepresidenta de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, la amiga Wanda Pérez. Saludos, Wanda. Encantada, gracias por invitarme. Bueno, yo cuando leí la noticia que estaba, la primera vez que salió esto, creo que fue en la sección de negocios o del periódico El Nuevo Día, yo que estoy un poco pendiente de los asuntos legislativos, dije, pero yo no recuerdo haber visto ningún proyecto que dijera en su título para imponerle un nuevo. ¿De qué se trata el PDLS 615 en términos generales? Y entonces, ¿cuál es la objeción que ustedes tienen o la alerta que están levantando? Pues en términos generales, el PDLS 615 pasó por debajo de la mesa para todos porque es una enmienda al Código Municipal.
Entonces el título no dice nada de impuestos ni celulares, nada. Es una enmienda al Código Municipal e incluye cosas de salarios de alcaldes y otras cosas de los ahí es que está el aumento de los alcaldes. Ahí que ese fue el que la prensa y todos nos fijamos, que cambiaba las normas para que ahora haya mayor flexibilidad para subirle el sueldo a los alcaldes. Correcto, ahí es que está eso. Y entonces cuando tú entras al proyecto, que tiene como 50 páginas, hay un artículo bien chiquitito, como en las últimas páginas, que redefine lo que son canales de voz. Sí. Canales de voz. ¿Qué rayos son canales de voz? Canales de voz es uno de los medios por los cuales las compañías de telecomunicaciones tributan. Nosotros tributamos por muchas cosas, igual que todos los negocios, propiedad mueble, inmueble, o sea, muchísimas cosas. Pues tributamos por canales de voz. Canales de voz es como un circuito físico-lógico por donde se transmite voz, ¿verdad? Es algo mucho más técnico, pero pues vamos a ponerlo ahí, ¿verdad? Como que algo por donde se transmite voz. Nosotros, si es un canal de voz móvil, se tributan $3,000 por canal de voz móvil, ¿verdad? Cuando el proyecto, en una de sus últimas páginas, redefine canal de voz, le incluyen, hacen una definición en esteroides y le incluyen toda tecnología de telecomunicaciones. Además de toda tecnología de telecomunicaciones, le incluyen postes, cable, antena, torre, toda la infraestructura de telecomunicaciones, queriendo decir que ahora no solo va a tributar el canal de voz como se define ahora, sino que va a tributar el internet, la infraestructura, si tú tienes un modem, pero todos ¿cómo lo tus van a servicios. calcular? ¿Cómo lo van a calcular? Pues la definición está tan ambigua que en realidad nosotros no sabemos, porque nosotros no sabemos cómo se va a calcular. Por ejemplo, dice bobinas, pues ¿cómo se cuentan las bobinas? Pues ¿cómo se cuenta una troncal? Pues no sabemos. El cálculo que sacamos lo sacamos a base de teléfonos celulares, ¿verdad? Y la tributación que ya está de $3,000. Nos dio, basado en los 4 millones de celulares que hay en Puerto Rico, que el crimen estaría cobrando 1,100 millones de dólares. Eso es nada más considerando celulares, sin contar internet, sin contar todas las otras cosas. Eso se traduce aproximadamente a un aumento de $50 en tu factura. El presidente de la Federación de Alcaldes, que es la que agrupa a los alcaldes del PNP, el alcalde de Camuy, hizo unas expresiones que la vi ayer en la prensa diciendo que no, que esto no es un impuesto, que lo que pasa es que es una ley de la década de los 90 y que básicamente lo que están es ajustando la ley a la nueva tecnología, y dijo que las grandes, Liberty, Claro y T-Mobile, pagaban, pero que el problema es que habían otras que no pagaban. Explícame eso. Por ejemplo, para esas mismas 3 que ya están pagando, ¿qué significaría esta enmienda? No, bueno, significaría cientos de millones de dólares en contribuciones adicionales. O sea, que obviamente que no es para cubrir un loophole de que hay unas que están pagando y otras que no están pagando. No es para cumplir un loophole. Para cubrir un loophole es para cobrar más dinero. Y en cuanto a si hay algunas que están pagando o no pagando, con mucho respeto, mi respuesta al alcalde sería: Cobren, hagan gestiones de cobro, auditen. Cuando tú le debes a Hacienda te audita o te embarga o te cobra, no le sube los impuestos a todo el mundo. O sea, esa explicación a mí me parece realmente inverosímil. Si hay alguien que no está pagando, pues cóbrale. Y entonces el proyecto se aprobó por descargue, sin vista pública ni en Cámara ni en Senado. Se aprobó por descargue, sin vista pública, sin considerar, sin pedirle consejo a nadie de la industria. O sea, incluso tú ves en la definición incluye tecnologías que están obsoletas. El alcalde hablando de tecnologías obsoletas, esto incluye tecnologías obsoletas. Además de que es una definición que tú le preguntas a los ingenieros y a la gente que ahora mide los canales de voz y te dicen: yo no sé cómo se puede medir eso. O sea, ¿cómo tú le pones? Todavía no entiendo bien qué es un canal de voz. O sea, yo tengo un celular, tú tienes un celular ahí. ¿Los dos están siendo servidos por un solo canal de voz o por muchos canales de voz? No. Un canal de voz puede servir diferentes, mucho tráfico de voz. O sea, bueno, no mucho, pero tráfico de voz. Depende de cómo se mida, depende de la tecnología que tú tengas. O sea, si en el servicio móvil, si es 3G, si es 5G, pues va a variar el tipo de canal de voz. Ok, en este momento el objetivo de ustedes es que la gobernadora lo vete
pero me estoy enterando por ti que es un proyecto que tiene muchas cosas que probablemente algunas son buenas, algunas lo quieren los alcaldes, como lo del aumento de sueldo. Yo no creo que es tan bueno lo que están proponiendo. ¿Qué gestiones o qué receptividad ustedes han tenido en esta etapa de sectores, por ejemplo, pues el Departamento de Desarrollo Económico, el negociado de telecomunicaciones? O sea, aquí puede estar, igual que ustedes no se habían dado cuenta que esto estaba ahí, pues presumo que el secretario de Desarrollo Económico no se ha dado cuenta, quizás la Junta de Telecomunicaciones, no sé cómo que se llama ahora, se llama negociado. Negociado de Telecomunicaciones no se ha dado cuenta. O sea, han logrado, más allá de llegar a la fortaleza, que tiene que ser el objetivo último, han logrado llevar este mensaje a sectores de la rama ejecutiva que tienen el desarrollo económico y las telecomunicaciones como sus prioridades. Claro, pues nosotros nos hemos comunicado con el negociado de telecomunicaciones. Le hemos pedido, ¿verdad?, que se exprese en cuanto al asunto, porque a ellos tampoco lo consultaron en el proceso legislativo. Nos hemos comunicado con Fortaleza, las diferentes compañías están haciendo sus trámites. Nuestro interés, obviamente, es que la gobernadora lo vete, porque esto va a tener un impacto terrible en la cuenta de un servicio esencial, que es el teléfono. Y lo pone en manos de los municipios. En el CRIM, sí, claro, va al CRIM. Por eso, pero va al CRIM, y entonces el CRIM lo establecería para toda la isla, y lo que cobre se distribuye entre los municipios. O cada municipio puede hacer lo que le dé la gana. No se sabe. No se sabe. Ay, Dios mío. Pero imagínate, nada más con celulares, mil milloncitos ahí para los municipios. O sea, no tiene sentido. Mucho más cuando la tendencia mundial es a bajar los servicios esenciales, porque tú quieres que la gente pueda pagar los tenga servicios acceso. esenciales. Bueno, sí, yo, o sea, en nuestra generación, cuando primero empezaron los celulares, pues la gente lo veía como un lujo. Exacto. Y ya no. Ya es todo lo contrario. Es una pieza de trabajo, y tener un celular, y luego de la pandemia, que yo descubrí lo que era Zoom, que yo no sabía ni qué rayo era Zoom, todo eso ya es necesario. Pues claro. para tú, y si tú quieres que un joven crezca desde el punto de vista profesional, pues tiene que facilitarle el acceso a la tecnología, y desde esa perspectiva es una medida que va en contrasentido. ¿Y han tenido alguna receptividad de los legisladores que hayan dicho, ups, yo no sabía que eso estaba ahí? Hemos tenido algunas conversaciones, ¿verdad?, tras bastidores con varios legisladores que nos han dicho, caramba, no sabíamos que estaban ahí. Algunos nos han dicho, no entendíamos, pues pensábamos que pues, era una definición, pues ¿tú sabes qué diferencia es una definición? Porque no ataron la definición con la contribución que ya está en la ley. Ciertamente parece que cuando se le presentó el proyecto no se les hizo la explicación. Bueno, y la prensa de lo único que habló fue del, que yo recuerdo, lo comenté en este programa, del artículo que variaba las normas para aumento de sueldo a los alcaldes, que lo critiqué. O sea, no entendía por qué estaban cambiando unas normas a base de presupuesto, población y ese tipo de cosas, pero nadie más se fijó en eso. Me quedan 2 minutos contigo y te voy a traer un tema que yo sé que no te va a molestar. Estamos en la temporada de huracanes y todos recordamos pues la vivencia de María. ¿Cuán preparada está el sector de las telecomunicaciones en este momento luego de la experiencia de María? Mira, nosotros hemos hecho inversiones multimillonarias después de María. María nadie se lo esperaba. De verdad que no estábamos preparados porque nadie se lo esperaba. Todas las compañías han reforzado su infraestructura, particularmente en términos de energía. La energía es el issue. Clave. La infraestructura de telecomunicaciones es eléctrica, o sea que tan pronto se da la energía, nuestra infraestructura se cae. O sea que hemos reforzado con baterías generadores la mayor parte de los cell sites, que es lo que te da acceso a que puedas utilizar tu teléfono celular. Tienen baterías y tienen generadores, al igual que mucha de la otra infraestructura que no está en lugares públicos, ¿verdad? Ya lo que está en lugar público pues es un poco más complicado. Así que la mayor parte de las compañías han hecho de verdad que estas inversiones con muchísimo esfuerzo de reforzar sus redes. Así que, y obviamente pues tienen planes de emergencia, hemos practicado muchísimo, hemos invertido también en resguardos de gasolina, sabes que tan pronto llega y tan pronto llega una emergencia, pues nos confiscan el suplido, aunque tengamos contratos con un suplidor, pues rápido el gobierno federal, el gobierno local, pues lo confisca y es un problema. Pues muchas de las compañías han hecho muchas inversiones que nos han permitido estar más preparadas y se vio en Fiona,
se vio el 31 de diciembre. O sea, es cierto, o sea, en los apagones que hemos lamentablemente sufrido no ha habido mayores interrupciones de telecomunicaciones. Claro, ciertamente, pues si no tienes energía en tu casa, pues tal vez el internet no llegue a tu casa porque el modem no te va a prender. Pero la interrupción es la menor y ciertamente, pues en lo que tienes energía y el celular ha funcionado perfectamente. Bueno, pues eso son noticias positivas y ojalá no nos toque un huracán, pero pues según se va acercando el mes de septiembre, uno le empieza a aumentar los niveles a todos los niveles de ansiedad. Bueno, pues muchas gracias a Wanda. Mi consejo a la gobernadora: vételo y dígale a los legisladores, vuelvan y apruébenlo, elimínenle ese párrafo y lo firma en cuestión. Digo, aunque yo estoy en contra de muchas de las cosas, particularmente son de los alcaldes, pero si la gobernadora quiere darle la flexibilidad a las legislaturas municipales para que le suba el sueldo a los alcaldes, pues chévere, que asuma la responsabilidad política por eso, pero vételo ahora y le pida que lo vuelva a aprobar sin este artículo de las telecomunicaciones. Si lo firma bajo el alegado compromiso de los legisladores, que lo van a enmendar para eliminarle ese párrafo, mi experiencia me dice que los alcaldes se van a mover, particularmente los alcaldes del PNP, que son los que impulsaron esta medida, y no van a permitir que se enmienda, porque si eso está ahí es porque están buscando chavitos, y esos chavitos los va a pagar usted en la factura de telecomunicaciones. Muchas gracias. Yo me voy a la pausa, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:44 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 16 de julio del 2025. Aprovecho para informarles, invitarles que hoy a las 7 de la noche, o poco después que termine esta edición de hoy de Sobre la Mesa, se estará llevando a cabo la conmemoración del natalicio de Luis Muñoz Rivera, auspiciado por la Fundación Luis Muñoz Marín, allá en los predios de la Fundación a las 7 de la noche. El orador principal de la ocasión será el amigo profesor licenciado Rafael Cox Alomar. Repito, hoy conmemoración del natalicio de Luis Muñoz Rivera a las 7 de la noche en la sede de la Fundación Luis Muñoz Marín, allí en el Expreso de Trujillo Alto, y su orador principal será el licenciado Rafael Cox Alomar. Bueno, continuando con otros temas de actualidad, les recuerdo que cuando entremos al próximo segmento, cerca de las 5 de la tarde, vuelvo al tema de la vista congresional, porque voy a estar conversando con el periodista del periódico El Nuevo Día, José Delgado, quien ya publicó una nota en la edición digital del periódico, estará en la edición impresa, sobre la vista de hoy, para tener su perspectiva, desde su perspectiva más noticiosa de lo que sucedió allá en la vista. Bueno, en una noticia como de costumbre que rompió aquí en Pegaos en la mañana, el presidente de la Comisión de Salud, pero también de la Comisión de Ética del Senado, el senador Juan Oscar Morales, confirmó que su comisión tiene ante sí una querella contra la senadora del PNP, Roxana Soto Aguilú, mejor conocida porque ella así mismo se llama, no la estoy ofendiendo, se llama la abogada motorizada. Ustedes recordarán que ella ha sido protagónica de unos enfrentamientos con el presidente del Senado, que la llevó al presidente del Senado a removerla primero de la presidencia de la Comisión de los Jurídicos del Senado, y luego de eso de todas las comisiones. Desde que llegó al Senado, ella ha tenido una relación bastante distante con el presidente del Senado, inclusive lo retó para la presidencia del Senado. Yo creo que no tuvo ni un solo voto en el caucus. Lo he dicho antes, a pesar de eso, Tomás Rivera Chat le dio la Comisión de los Jurídicos, una comisión importante, pero al fin de la sesión anterior, y luego de sí algunos encontronazos que tuvieron durante la sesión, Tomás Rivera Chat la relevó y argumentó, y aparentemente esos son los datos, que su productividad en la Comisión de los Jurídicos fue prácticamente nula, comparándola particularmente con otros compañeros presidentes de comisión, pero por lo que entendemos, la querella ética no necesariamente tiene que ver con eso. O sea, lamentablemente usted puede ir a la legislatura
lo elige el pueblo y usted nunca presenta ni un solo proyecto de ley, nunca va a una sesión legislativa. Bueno, faltar a las sesiones podría conllevar una querella ética, pero usted va a las sesiones, nunca coge un turno, a nadie le pueden votar por eso. Ahora, todo tiende a indicar que se trata de una querella relacionada con una querella, valga la redundancia, que levantaron empleados, ahora ex empleados de la senadora, que alegaban maltrato en su gestión laboral. Eso es algo que tendría jurisdicción la Comisión de Ética del Senado. Ya la abogada motorizada contestó, y en una nota que tiene el periódico El Nuevo Día, dice que ella lo único que ha hecho, obviamente siempre esa es la contestación, es trabajar por Puerto Rico y que pues no ha hecho nada impropio, pero esto suma a las controversias a lo interno del Partido Nuevo Progresista. Como he dicho en otras ocasiones, y repito, usted puede pensar lo que usted piense de la abogada motorizada, pero si ella en este momento es senadora, se lo debemos a Ricardo Rosselló. Esta señora era una desconocida. Yo no creo que tenía ninguna trayectoria política dentro del PNP, pero en el verano del 2019, ella se convirtió en una aliada en ese momento, bajo fuego público, gobernador Ricardo Rosselló. Lo he dicho antes y lo repito, cuando ella comenzó a hablar utilizando esa descripción de abogada motorizada, y comenzó a hablar a través de las redes sociales y algunos medios de que ella estaba hablando a nombre de Ricardo Rosselló, yo honestamente pensé que eso era... Mucha gente dice que habla a nombre de los líderes, eso pasa. Pero para sorpresa de muchos, incluyéndome, en esas noches largas de ese verano del 2019, la abogada motorizada apareció en la Fortaleza y estaba allí al lado de Ricardo Rosselló y de su esposa, asesorándolo, y sí, se confirmó que era portavoz y asesora de Ricardo Rosselló, y eso pues la elevó al estrellato que la llevó a salir en la primaria del PNP con un alto número de votos, y está allí en el Senado y pues está ante una querella. Repito, ella dice que lo único que... primero confirma, eso sí es importante, ella confirma que ya le notificaron que sí, que hay una querella ante la Comisión de Ética, así que la historia que rompió aquí en Pegados en la Mañana tempranito, yo llegué a las 6:30 y Juan Oscar Morales estaba antes que yo, así que desde las 6 de la mañana estaban aquí. La noticia que rompió aquí en Pegados en la Mañana, simultáneamente en Radio Isla y en Telemundo, ya fue confirmada por la abogada motorizada, y lo único que esto añade es que esta controversia no va a terminar y que pues nos esperarán más controversias sobre la figura de la abogada motorizada. Creo que me quedan 2 minutitos en este segmento. Voy a tocar un tema, bueno, déjeme como preámbulo a que voy a tener a José Delgado nuevamente. Yo les decía que, volviendo al tema energético, que mi hipótesis era, aunque no tengo evidencia, pero son de esas cosas que uno las piensa, que había un honeymoon entre la gobernadora y New Fortress, y que la gobernadora le dijo a New Fortress: no te preocupes, que nos vamos a mover a gas natural, y yo sé que tú tienes el muelle, y yo sé que tú tienes un monopolio, tú eres el que vas a traer todo el gas. Finalmente me hicieron llegar, mi sobrino Luis Herrero me hizo llegar el post. No tengo tiempo para proyectarlo, enviárselo aquí al control, pero es un post en redes sociales de la gobernadora el 13 de febrero de este año, en lo que conocemos como uno de los salones yo creo que era el Salón Gabinete, no sé si este es el Salón Gabinete o el Salón del Trono, no, el Salón Gabinete, junto al secretario de la Gobernación, licenciado Francisco Dómenech, y el zar de energía, ingeniero Josué Colón, reunidos con el CEO de New Fortress Energy, Wes Edens, para discutir planes futuros y asuntos para aumentar la generación de energía. Y publica múltiples fotos, la gobernadora, con ella, como dice Francisco Dómenech. Esta era la etapa en que a Francisco Dómenech lo enseñaban en público, ya lo tienen escondido.
el zar de energía, el señor Wes Edens y alguna persona, y este es Iván Baez, si ahora reconocible por las otras fotos, Iván Baez. Así que esto fue el 13 de febrero. El 27 de febrero la gobernadora anunció la enmienda al contrato que le daba $110 millones a Genera inmediatamente ahora, este año. Claro, ella alegó que eso había sido algo que le molestaba a Mr. Edens. Y como les dije, 2 días después, Mr. Edens le dijo a los inversionistas de New Fortress, porque es una compañía que se mercadea en el mercado de bonos, le dijo que las cosas en Puerto Rico lucían para ellos extremadamente buenas, porque iban a estar vendiendo miles y miles y miles y miles y miles y miles de dólares, millones de dólares en gas natural para Puerto Rico. Hasta que el negociado de energía paró el contrato, que vuelvo y repito, es el contrato que impulsaba Jennifer González. O sea, yo escuché la entrevista que hizo Mili Méndez ayer aquí, en la mañana, y la gobernadora habla como si esos contratos ella los hubiera heredado. ¡No! Los contratos de la discordia son todos contratos promovidos por el gobierno de Jennifer González. Uno de ellos detenido por el negociado de energía y el otro, el grande, que ese era el que quería Mr. Edens, y yo estoy seguro que de ese fue que se habló en esta mesa el 13 de febrero. El otro le daba un monopolio de 15 años valorado en $20,000 millones para vender gas natural. Vuelvo y repito, no solo a las plantas que hoy usan gas natural y que ya tienen el contrato de New Fortress, sino a todas las que se vayan a construir o convertir en el futuro. Inclusive le dieron la exclusividad en ese contrato a plantas que todavía el negociado de energía no ha dado el permiso para que Genera las convierta de diésel o petróleo a gas natural. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, conversó con el periodista corresponsal del Nuevo Día en Washington, José Delgado, sobre desde su perspectiva el balance de la vista de hoy ante el Congreso sobre promesa. Regreso con eso y más luego de la pausa. Que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 5 de la tarde, comenzando la segunda hora de esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Como les dije al inicio, en esta segunda hora voy a tener y tengo ya en la línea telefónica al periodista corresponsal del periódico El Nuevo Día en allá en Washington, D.C., José Delgado, quien estuvo en la vista de hoy. Creo que ya ha publicado 2 notas en la edición digital del periódico. Saludos, José. Sí, hola, saludos, gobernador. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. 2 notas ya has publicado en la edición online. Bueno, está el tema general de la de la audiencia, ¿verdad? Que creo que el balance fue que el temor que había o la preocupación en algunos sectores de que se quisiera terminar con las funciones de la Junta antes de que la autoridad saque la quiebra, pues creo que eso quedó bastante, se puso a dormir realmente en esta sesión. El otro tema fue que está en la edición electrónica del periódico, los comentarios que hizo el director ejecutivo de la Junta sobre el freno que hubo en el suministro de gas natural después que ellos detuvieran el contrato con New Fortress Energy, llamándolo despreciable que se haya detenido, si ese fuera el caso, por la negociación que quedó en el aire con respecto al contrato de 20 años, de 15 años y $20,000 millones. Ok, primero, José, esta es la primera vista sobre Puerto Rico en esa comisión o en ninguna comisión desde aquellas vistas del proyecto de estatus 8393, ¿verdad? O sea que no había habido... Bueno, el año pasado hubo una audiencia sobre la energía eléctrica en el Comité de Energía Eléctrica, ¿verdad? El Comité de Recursos Naturales. Okay. Es la primera, lo que sí es la primera sesión sobre promesa. Okay. Desde mayo del 2019, es decir, habían pasado 6 años. Wow. Y no se había examinado ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Había habido una audiencia de supervisión
sobre el funcionamiento de PROMESA. Y eso dice mucho porque quien único en teoría tiene poderes sobre PROMESA, sobre la Junta, es el Congreso. Claro, para ejercer esos poderes tiene que básicamente legislar, que es complicado. Ok, más allá de la conclusión, y creo que todo lo que he visto, todo el mundo coincide, y conversé con Pablo José, de que no hay un ambiente para sacar la Junta ahora. Yo no vi la vista completa, tengo que admitirte, y pues te seguí a ti en las redes y he leído las notas tuyas, pero percibo que más allá de eso, y esto sí me sorprendió, no hubo ningún congresista republicano que levantara los argumentos que han tratado de vender el grupo ¿cómo es que se llama? Green Tree, de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Estoy en lo correcto? O sea, ¿o tú percibiste que allí había descontento con la Junta porque no estaba respondiendo a los reclamos de unos sectores de los bonistas? No, la realidad es que yo creo que hubo consenso en que faltó ese ingrediente, ¿verdad? Que un congresista republicano, como ha ocurrido en otros momentos, fuera allí a llevar el punto de vista de los bonistas. Hubo preguntas, por ejemplo, del presidente del Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman, sobre cómo va este proceso, cómo que se hace para trabajar con la gobernadora y comenzar a pensar en salir de terminar las funciones de la Junta. Pero el tono no era acabarlo ahora ni dañar el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese sentido, o sea, no hubo allí nadie que fuera a tratar de plantear de que este es el momento de acabar con la Junta, ¿verdad? Y obviamente en Puerto Rico ha habido un reclamo, yo creo que general, a favor de que la Junta termine sus funciones, pero por lo que está ocurriendo dentro de ese proceso de negociación y de judicial en términos de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues incluso las personas que han estado reclamando que ya es hora de que la Junta se vaya, pues han puesto un poco de freno a esa idea, esperando a que este proceso se dé y que no se salga de la oferta y de la presión que pueda ejercer la Junta en favor de un recorte más grande de la deuda. En términos de ¿cuándo empieza el conteo de los 4 años de presupuesto balanceado y las otras condiciones para, según está la ley escrita, la Junta pueda retirarse? Creo que fue un tema que también en alguna de las preguntas surgió. Sí, y él básicamente repitió lo que dice en el testimonio escrito que publicamos hoy en la edición impresa. Él dice, este es un presupuesto que se presenta, yo presumo que todos han sido así, que está balanceado en términos de ingresos y gastos, pero esta decisión no se toma hasta que concluya el año fiscal y hasta que se presenten los estados financieros auditados según la Oficina de Contabilidad General, según la CAO, se han estado sometiendo con un retraso de cerca de 22 meses, un promedio de 22 meses. Así que si pensamos que todo le sale bien al gobierno, a la Junta, a la legislatura, y a final del año próximo se termina un año fiscal balanceado, y eso después se confirma en un estado financiero auditado al año y medio, cuando sea que se presente, pues ese sería el primero. Y si se sigue esa si se logra tres presupuestos consecutivos más, pues habríamos llegado al 2029. Y si todos los estados financieros auditados de los pasados 3 años fiscales han sido sometidos y han sido certificados, pues entonces faltaría solamente ver que ese del 2029 se pueda ser certificado como un año como un presupuesto equilibrado. Y si uno piensa que le ha tomado un promedio de 22 meses, digamos que en el mejor de los casos le tome un año, pues estamos hablando, como yo mencioné en la nota, de que al menos hasta 2030 va a haber Junta bajo las normas actuales y bajo lo que es la política actual de este Congreso. Además de Pablo José como comisionado residente, estuvieron presentes los otros puertorriqueños. Estuvo presente, entendí por tus notas, Alexandre Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez, Richie Torres y Darren Soto. ¿Eso es correcto? Sí, con excepción de Nelly Pou, que es la otra puertorriqueña que es de Nueva Jersey, con excepción de Nelly Pou, todos los congresistas boricuas, que en esta sesión son todos demócratas,
pues estuvieron allí, y en específico Lidia Velázquez, Alexander Ocasio-Cortez y Richie Torres, pues fueron los que realmente llevaron la denuncia de las gestiones que se le atribuyen a la firma Golden Tree Asset Management, que es la que se dice que ha estado presionando, o se sabe que ha estado en contra del acuerdo de reestructuración de la AE, está pidiendo que se paguen los $12,000 millones que incluye no solo el principal, sino los intereses, y en contra de la propuesta de la Junta, que ha insistido ante el tribunal, aunque en este momento están en un proceso de mediación, de que solo se paguen 2.600 millones del principal. Aquí en el proceso, acá en el tribunal, la Junta lo que ha dicho es que esos 2.600 millones no se pueden pagar de la tarifa, pero no ha dicho de dónde los pagaría. ¿Salió algo de eso en esa vista o todavía estamos a oscuras de dónde la Junta va a sacar ese dinero? No, eso está todavía en el aire. Lo que sí, él se centró bastante a preguntas de los congresistas demócratas boricuas en enfatizar que pagar toda la deuda elevaría las tarifas de electricidad en más de un 30% de lo que ya son, es decir, ahora está en ronda los 26 centavos por kilovatio hora, y que esa es una de las razones para pedir un pago mucho menor, porque a su entender la corporación pública, la Autoridad de Energía Eléctrica, no tiene el dinero como quiera para pagar el máximo de la deuda. Bueno, en el otro tema, que es la otra nota tuya y que es el tema de la actualidad acá en Puerto Rico, pues surgió, entiendo, no sé si fue a preguntas de Pablo José o de quién fue, pues toda esta situación con New Fortress, el contrato de los 15 años por $20,000 millones y la barcaza que se fue y luego regresó. Sobre ese importante tema, ¿qué información nueva, si alguna, nos dio Mujica en contestaciones a las preguntas? No, yo creo que en general fue la afirmación de él de que si es como él entiende que han ocurrido los hechos y como se le han presentado, pues él denuncia lo que ha hecho la empresa New Fortress Energy. Básicamente, además de eso, lo que hizo fue explicar el proceso. Él dijo que cuando él recibió el contrato, cuando la Junta recibió el contrato, pidieron tiempo, y que ese tiempo les fue negado aparentemente por la presión de la empresa, y que ellos no solo argumentando de que aquí podía haber un problema monopolístico, sino de que no tenían tiempo para revisarlo a fondo, decidieron que iban a ponerle un freno. Y después se enteraron, dijo él, de que en el proceso había habido cierta presión de la empresa, en el sentido de que si no lo firmaban, pues se podía afectar el suministro de gas natural, y él considera que si eso es lo que ha ocurrido, porque es despreciable, es una actitud. Bueno, digo, ya está en mi interpretación, pero si el gobierno le envió el contrato para que lo firmara, pues el gobierno había cedido a la presión, o sea, lo mismo que hizo la Junta lo pudo haber hecho el gobierno, decirles, mira, no te podemos firmar este contrato, tráenos unas condiciones más razonables. Sin duda, ese es el problema, y eso sí, esa parte sí se la preguntó el comisionado Hernández, que le dijo, bueno, pues esto fue el gobierno, y él dijo, bueno, había una empresa contratada para esto. Bueno, sí, pero contratada por el gobierno, y él no dijo gobierno central, pero se refirió a la autoridad para las alianzas público-privadas. Mira, y después de esto, ¿qué hay en agenda para Puerto Rico allá en el Congreso? Pues yo le pregunté ayer, el comisionado me mencionó previo a la audiencia de que había escuchado, y yo lo había escuchado también, por eso le pregunté, la posibilidad de que se estuviera considerando una vista pública en septiembre centrada en el proceso de reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo le pregunté al presidente del comité al acabar la audiencia, a Bruce Westerman, y él dijo que puso una cara como de que yo no sé, y que hay poco, que el calendario está muy lleno, pero hago la verdad, la discusión de que él
Hace un mes yo le pregunté también por esta audiencia y me dijo que no tenía nada en agenda, y 1 o 2 semanas después se confirmó que la audiencia iba a tener lugar hoy. Que a lo mejor sus staffers ya lo tienen en el calendario y él no se ha enterado. O que no quiere confirmarlo, y en septiembre, como usted sabe, están acelerados en Washington con el tema del presupuesto. Aquí están pasando cosas todos los días. Ahora mismo hay una votación frenada en la Cámara porque la mayoría republicana no consigue los votos. Así que yo me imagino que él no quiere tampoco comprometerse a decir la voy a hacer en septiembre cuando no sabe, pero quizá yo presumo que vamos a ver, si no, yo imagino que este año veremos una vista sobre la reconstrucción de energía, si no en septiembre, en octubre. José, para terminar, y agradezco tu tiempo, y cambiando dramáticamente de tema, sabes que, y te lo he comentado, que ya tengo en imprenta un libro sobre estatus. Yo, corrígeme que tú has estado allí, pero por lo menos de Luis Fortuño, comisionado residente para acá, en otras palabras, de todos los comisionados residentes del PNP, obviamente ahora está Pablo José, yo creo que es la primera vez que pasados 6 meses de un nuevo gobierno no hay ninguna gestión de estatus. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, yo creo de que en términos de una primera sesión, es decir, la primera sesión del cuatrenio, después de un plebiscito que el PNP ha dicho que ha ganado, yo creo que sin duda es la primera vez. No he mirado mucho más a fondo de eso, sé que lo hemos comentado alguna vez, pero es extraño, es totalmente extraño de que no hayan presentado legislación. Y pues cuando uno habla, por ejemplo, yo hablé la semana pasada con el senador Heinrich, Martin Heinrich, que sabe que es aliado del gobernador, el que lideró el proyecto anterior de plebiscito con 3 alternativas de estatus descolonizadora en el Senado, consiguiendo un número de demócratas, de miembros del caucus demócrata histórico, eran en total con él 27. Pues él dice que él no lo ha descartado, pero que está pensando si este es el momento correcto. Yo no sé mucho que cambia el momento en comparación, digamos, con el 2017. El tema se está moviendo. O sea, en todos los cuatrenios, vuelvo y te repito, desde Fortuño, comisionado residente para acá, el comisionado residente o el gobernador, cuando gobernadores PNP, han promovido movimientos de estatus. Y como tú muy bien dices, después de tener el alegado plebiscito del 2012, el del 2020, después de todos esos, siempre hicieron movimientos congresionales disque para poner en vigor el alegado mandato, y lo que ha sucedido ahora, pues nadie habla del resultado del plebiscito de las elecciones del noviembre del 2024. Sí, no, en ese sentido ha sido extraño. Hay un asunto que me han traído gente, activistas de aquí de la estadidad, que cuando yo les planteo qué pasa, y me dicen, bueno, una de las cosas es no solo el gobierno de Trump, sino es que tenemos un comisionado que es el presidente del Partido Popular, y eso saben que le iba a restar o le resta respaldo para un proyecto como el que se había defendido en las últimas 2 sesiones, el cuatrienio pasado. Bueno, nada, agradezco tu tiempo y pues invito a los amigos que nos están escuchando a que vayan a la página de web del Nuevo Día. Están las 2 notas de José Delgado, y presumo que mañana en el periódico impreso. Muchas gracias, José. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, son las 5:16. Yo les dije que yo le iba a dar pues mi evaluación de la vista de hoy, ya luego de haber conversado con Pablo José y ahora con José Delgado. Creo que mis mayores temores, y los de muchos, de que esta era una vista montada para ponerle presión a la Junta de Control Fiscal a favor de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso se disipó, y eso me parece que son buenas noticias. O sea, en otras palabras, los esfuerzos, porque tienen cabilderos, los esfuerzos de este grupo de bonistas que están en contra de la propuesta de la Junta de Control Fiscal, que es la propuesta menos mala de la que está sobre la mesa. No estoy diciendo que sea buena, pero es la propuesta menos mala.
ese esfuerzo de esos congresistas que yo me temía que era el motor detrás de esta convocatoria. No fue así. Allí ningún congresista republicano, se los dije ayer, las cosas que teníamos que estar pendientes, ningún congresista republicano salió a defender a los bonistas o a presionar al señor Mujica y la Junta de Control Fiscal a decirle, mire, ustedes están siendo injustos con esos pobres bonistas. Así que me parece que eso es un balance positivo. Creo, por lo que hemos visto, que Pablo José con eso tiene unos tiempos limitados. A ti te dan 5 minutos y se acabó. Tuvo el beneficio de que una compañera le cedió parte de su turno, así que tuvo 9 minutos. Me parece que Pablo José, en el balance entre la Junta no se puede ir hoy porque pues está la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero por otro lado, tampoco vamos a estar celebrando que la Junta ha sido lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Me parece que Pablo logró ese balance, logró sacar ese número de que la Junta ha costado 1.400 millones de dólares, 1.4 billones, y que el rumor es que de verdad puede pasar los 2.000 millones. Pues ya tenemos un dato de lo que nos ha costado la Junta de Control Fiscal. El hecho de que Mujica haya dicho que han pasado 9 presupuestos bajo gobernadores del PNP, 9 presupuestos, y ninguno de ellos la Junta los estima como balanceados. Por un lado, es malas noticias para Puerto Rico, porque como muy bien acaba de decir José Delgado, en el mejor escenario, la Junta podría empezar a hablar de irse en el 2030, y estamos en el 2025, pero pero por otro lado, habla muy mal de los gobernadores del PNP. O sea, no han logrado un solo presupuesto balanceado. Y aquí voy a abundar en algo que se lo mencioné a Pablo José y él está de acuerdo conmigo, no está claro. ¿Cómo se define un presupuesto balanceado? Porque la excusa que dio Mujica es que el del año pasado estaba balanceado cuando se aprobó, pero que en el camino la legislatura y el gobernador Pierluisi firmaron proyectos de ley que aumentaban los gastos y no daban nuevos ingresos y que por ende el presupuesto estaba desbalanceado. Pero esos proyectos de ley, esas leyes, la Junta se encargó de que no entraran en vigor. O sea, la Junta se encargó de que el presupuesto estuviera balanceado. Si la interpretación de Mujica es que un presupuesto se desbalancea porque la legislatura y el gobernador, en este caso gobernadora, firman leyes que descuadran el presupuesto, pues eso es una alerta a la actual legislatura y a Jennifer González. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes, con ese presupuesto, olvídense de alivios contributivos, no se puede aprobar nada, porque cualquier cosa que se apruebe, que no estaba contenida en el estimado de ingresos y de gastos del presupuesto que se aprobó, descuadra el presupuesto, y lo que yo estoy interpretando es que Mujica está diciendo, si lo convierten en ley, nosotros no la vamos a dejar entrar en vigor, pero vamos a concluir que el presupuesto no estaba balanceado. ¿Y saben qué? Tiene algo de sentido, porque lo que está diciendo es, si nosotros no estuviéramos aquí juntas, ellos hubieran puesto en vigor esa ley y hubieran descuadrado el presupuesto. Así que ahí me parece que, y eso se desprende aparentemente de las preguntas que provoca Pablo José. Y en cuanto a el tema del contrato de New Fortress, yo interpreto de las palabras de Mujica que él lo que está diciendo es que los funcionarios del gobierno de Jennifer González se dejaron presionar. Si no hubiera estado la Junta, ese contrato, que ahora la gobernadora dice, yo no creo en los monopolios, pero el 13 de febrero estaba sentada con el presidente y con el CEO de New Fortress en la Fortaleza. Cuando ella dice ahora que yo no creo en ese contrato, lo que está diciendo Mujica es, ese contrato me lo mandó el gobierno de Jennifer González y querían que yo lo aprobara a toda prisa. Pero yo me negué y les dije, y les pedí una extensión, y cuando me dijeron que no, les dije, bueno, pues en estos 3 días, 2 días, 4 días, no lo puedo firmar. Así que, si es malo que New Fortress presione al gobierno, es igual de malo o peor que el gobierno se deje presionar. Y es la tragedia para Puerto Rico. Es que si no hubiese existido la Junta de Control Fiscal en este momento, y habla alguien que fue al Congreso a cabildear en contra de la Junta, si no hubiera existido la Junta de Control Fiscal en este momento, ese contrato leonino se hubiera firmado y hubiera obligado a Puerto Rico por los próximos 15 o 20 años. Regreso luego de la pausa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 5:26 de la tarde. Les recuerdo a los que quieran conocer y saludar personalmente a la amiga Giovanna Hay, que sí, la llamo amiga porque es amiga desde hace muchos años, amiga de la familia. Va a estar este próximo viernes en el Econo del Expreso de Trujillo Alto. Déjame ver aquí, que no veo aquí la hora. Temprano a las 12 del mediodía y luego en el Econo de Campo Rico a las 3 de la tarde. Así que si quieres conocer personalmente a Giovanna Hay, que dese la vuelta por allí. Yo, como dije anteriormente, me alegra mucho que haya regresado a Puerto Rico. Estuvo pues ejerciendo su profesión de chef fuera de Puerto Rico. Ya lleva un tiempo de regreso. La hemos visto en televisión, así que ya la pueden ir a conocer este viernes en el Econo de Campo Rico, el Expreso Trujillo Alto a las 12 y de Campo Rico a las 3 de la tarde. Bueno, yo no sé si han anunciado relevos de carga. No he estado mirando las redes sociales en este momento, pero entro a la página de Luma y 41.555 abonados se encuentran sin energía eléctrica. Así que, repito, no sé si hay relevos de carga anunciados, pero una cifra de 41.555 es una cifra bastante alta. Las regiones más afectadas: Bayamón con 10.513 abonados, Caguas con 11.734, Mayagüez con 9.190, San Juan con 5.695, Ponce con 2.160, Carolina apenas muy poco, 140, y Arecibo con 1.123. Repito, a esta hora, 5:28 de la tarde, la página de Luma señala que hay, bajó un poquito, sigue igual, perdón, 41.555 abonados. Así que, como ya todos nos hemos convertido en medios expertos en estos temas de los relevos de carga, una cantidad como esa me suena a que estamos en relevos de carga, y son las 5:28 de la tarde. Déjenme ver si Luma ha puesto algo en sus redes sociales para déjenme ver. No tiene nada de que diga de que estamos en relevos de carga, pero sí hay, están notificando algunas averías. Así que parece ser, pero sí son bastantes, porque veo aquí una notificación de avería en la región de Caguas. Bueno, 41.000 abonados sin energía eléctrica en este momento aquí en Puerto Rico. Bueno, y la saga de Physician Correctional, y ya la empecé a llamar saga porque creo que hacia eso vamos, y el gobierno de Puerto Rico va complicándose. Recordarán que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico anunció, me parece que fue la semana pasada, que había iniciado el proceso de cancelación de contrato. Le envió una misiva a Physician Correctional donde alegadamente detallaba las violaciones a contrato. Dijo que tenía que mantener esa misiva confidencial. Yo en este caso creo que lo puedo entender. Y paralelamente abrió un proceso de solicitud de propuestas para contratar nuevas compañías que presten los servicios de salud a los confinados y también a los de instituciones juveniles. Para sorpresa de muchos y en una estrategia legal bien pensada con un buen equipo de abogados, Physician Correctional, en lugar de seguir el proceso, como diríamos, administrativo de defenderse y decirle al departamento, no, yo no te he violado el contrato, bla, 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 fueron al tribunal a demandar y a pedirle al tribunal que detenga el proceso administrativo. En una nota que probablemente es aquí donde usted la escucha por primera vez, los abogados de Physician Correctional le pidieron a la jueza que le fue asignado el caso, la jueza Lady Oladi Buono de Jesús, que se inhibiera del caso. Específicamente estoy leyendo una resolución emitida por la jueza hoy, por eso le digo que esto es una saga. Fue emitida ayer, 15 de julio. La jueza se inhibió, pero con un lenguaje como que no estaba muy contenta. Estoy leyendo de la resolución del tribunal ayer. Examinada la moción de inhibición presentada por la parte demandante,
el día 15 de julio, o sea, ayer mismo, en la que se solicita que la suscribiente se inhiba del presente pleito en virtud de una relación profesional prolongada entre el licenciado José Andreu Fuente, representante legal de la parte demandante, y el padre de esta juzgadora, y luego de ponderar cuidadosamente las circunstancias expuestas, se expone lo siguiente. O sea, el abogado José Andreu, abogado de Physicians Correctional, esto es curioso, le pide a la jueza que se inhiba porque el papá de ella había tenido una relación profesional con él, con Andreu. Normalmente uno lo piensa al revés. La jueza, no les voy a leer la orden de 2 páginas, pero básicamente primero dice que es la primera vez que el licenciado Andreu le pide eso. Yo leí a ver si esto quería decir que en el pasado ella ha visto casos donde él sea el abogado. No sé, parecería que sí, pero no sé. Ella dice, tras una reflexión honesta y objetiva, concluyo que no concurre causa legal ni fundamento ético que me impida continuar presidiendo este caso. Pero, luego de que dice eso, entonces dice que por las apariencias y para evitar las apariencias, se está inhibiendo del caso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora le corresponderá a otro juez, lo cual, pues, un poco atrasa los procesos en los tribunales, cuando es la parte demandante, en este caso Physicians Correctional, la que tiene más prisa, porque una de las cosas que le están pidiendo al tribunal es que detenga los procesos. Sobre eso, la gobernadora en el día de hoy se ha expresado y dice que son excusas lo que está alegando Physicians Correctional en la demanda que presentó. No hay mucho que dice que son excusas, que ellos fueron los que soltaron a Hermes Ávila y que eso era totalmente injustificado y que ella, y yo creo que esto no lo ayuda para el pleito, que en aquel momento que ella era candidata, dijo que claro que se tenía que cancelar el contrato. Claro, defiende la gobernadora las gestiones del secretario Francisco Quiñones, diciendo que pudo evidenciar los incumplimientos de contrato. Yo honestamente creo que los abogados del gobierno deben aconsejarle a la gobernadora que sea lo más cuidadosa en sus expresiones públicas, porque una de las alegaciones que están haciendo Physicians es que esto es persecución política. Así que cuidado con las expresiones. Por otro lado, el Departamento de Corrección sigue para adelante con su solicitud de propuesta. Indica que ya hay varias entidades que están interesadas en 11 empresas han mostrado interés en participar. El proceso se cierra el 20 de julio. Así que mientras Physicians Correctional no logre que el tribunal actúe, si es que va a actuar, pues el proceso va a seguir. Y básicamente lo que ha dicho el secretario es que tan pronto él consiga una compañía o más de una, porque ha dado la posibilidad de que sea más de una, que pueda hacerse cargo de los servicios de salud de los confinados, pues en ese momento se termina la relación con Physicians Correctional. Así que aquí creo que vamos a estar en una saga legal y política durante las próximas semanas. En el plano legal, pues lo que falta es que se determine un nuevo juez o jueza, y que ese juez o jueza le presentarán las mociones, particularmente la parte demandante, que es la que tiene más urgencia de que esto se mueva rápido. Pero paralelamente no me sorprendería que si se cierra el proceso el 20 de julio, que antes que termine el mes de julio, el Departamento de Corrección anuncie que tiene contratada una nueva compañía para de esa forma dar por terminado el contrato de Physicians Correctional. Esto es como Luma. O sea, yo honestamente creo que, y ya por ejemplo el ex senador Vargas Vidot en varios informes que rindió, había concluido que estas personas, más allá de este caso de Hermes Ávila, había habido otros casos en que habían incumplido con sus obligaciones. Inclusive Vargas Vidot le aconsejó a la pasada administración que cancelaran el contrato, y ellos lo que hicieron fue extender el contrato. Así que igual que con Luma, yo creo que este contrato se debe cancelar. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado desde el punto de vista legal, porque tienes un contrato que está vigente, igual que Luma. Creo que este vencía en el 2028, no estoy seguro en qué año que vencía, pero creo que en el 2028. Así que la gobernadora creo que cuidado, que no haga expresiones que le sirvan de evidencia a la parte demandante a decir, ustedes ven,
no me están cancelando el contrato porque yo incumplí, me están cancelando el contrato porque esta es una promesa de campaña de la gobernadora Jennifer González. Y que sea una promesa de campaña no es en derecho razón suficiente para justificar una cancelación de contrato. Lo mismo pasa con Luma. La otra gran diferencia es que en el caso del Departamento de Corrección ya empezó el proceso. El secretario hizo su trabajo. En el caso de Luma, yo veo extremadamente complicado el escenario para el gobierno. Porque estar peleando simultáneamente con Luma y ahora con Genera y con New Fortress y estar amenazando con cancelar contratos de todo el mundo, que probablemente es lo que se debe hacer. Es más, muchos de esos contratos no se debieron firmar de la forma que se firmaron. Pero el gobierno tiene ahora una situación extremadamente complicada en el tema energético, en lo que yo he llamado en este programa una guerra de todos contra todos. Son las 5:37, regreso con el último segmento luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:44 de la tarde. Les recuerdo que esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones de Sobre la Mesa, se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV, igual que más tarde la vas a encontrar en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet: Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la aplicación de podcast de Radio Isla 1320, y también en algún momento más tarde hoy o quizás temprano mañana la encontrarás en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en el buscador, y ahí están archivadas todas las ediciones de Sobre la Mesa, y también hay otros videos. Inscríbete en ese canal, le das a la campanita y recibirás los alertas cada vez que haya una nueva edición de Sobre la Mesa o algún video que de tiempo en tiempo cuelgo en ese canal de YouTube. También te invito a que vayas al otro canal de YouTube en el que yo participo toda la semana en el podcast Análisis de la Z a la A, con ese nombre el canal de YouTube, Análisis de la Z a la A. También nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Es el podcast que hago toda la semana con la licenciada Zoe Lavoy, pero esta semana no estoy yo porque le cedí mi silla a tres muy buenas amigas de Zoe Lavoy, a la exsecretaria del Departamento de la Familia Cieny Rodríguez, a Zulma Rovira, y Emma Marrero, y las cuatro en un diálogo que ya está disponible desde las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, hablando, usando como pie forzado, diríamos, el caso del padre que asesinó a el agresor de su hija, pero utilizando ese incidente y pues todo lo que la controversia y las reflexiones alrededor de ese incidente para, entre estas cuatro mujeres feministas, activistas, pues reflexionar sobre los retos particularmente de violencia de género y otros retos que tiene la mujer puertorriqueña y la mujer en general en este momento. Así que vayan a nuestro canal Análisis de la Z a la A. Igual te invito a que te registres, le des like, le des a la campanita y recibirás un aviso cada vez que tengamos un nuevo video. Bueno, en lo que yo quiero pensar que es una noticia positiva, y créame, a mí me gustaría dar noticias positivas en este programa, y en lo que parece ser la primera gestión afirmativa de la nueva presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Sayira Jordán, anuncia el lanzamiento de un proyecto para transformar el recinto de Utuado bajo el título de Utuado Florece. La presidenta ha hecho un anuncio, ven ahí el periódico Noticel, presidenta de la UPR, lanza proyecto de transformación del recinto de Utuado, cita textual: con este novel proyecto damos paso a una transformación profunda en la Universidad de Puerto Rico, donde cada unidad académica fortalecerá su identidad única y responderá a las necesidades del país desde su vocación particular. Leí la nota de Noticel, le doy que es una noticia positiva, pero le tengo que admitir que no entiendo y no estoy claro cuál es el cambio.
Pues sí, dice que busca, dice en Utuado, esto significa renovar nuestra tradición agrícola con una visión moderna, impulsar una agricultura sostenible, liderada por emprendedores comprometidos, todas palabras muy bonitas. Lo que no estoy claro es desde el punto de vista de detalles, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, Utuado tiene un problema, el mayor problema es que no atrae estudiantes. Así que lo que quiero entender claramente es cuál es el nuevo ofrecimiento académico, cuáles son los cambios curriculares, cuáles son los cambios programáticos que deben llevar a lograr que más estudiantes se interesen en ese recinto en Utuado. Pero, repito, si me parece muy positivo que comience la nueva presidenta tratando de revitalizar un recinto que ha estado bajo amenaza de cerrarse y que lo tengo que admitir, en ocasiones uno piensa, pues si no tiene estudiantes, pues tristemente quizás el paso correcto sea pues cerrarlo. Así que, pero repito, bajo el nombre de Utuado Florece, me parece muy bonito, buena política pública, pero como decía un viejo anuncio de una línea de hamburgers, where's the beef? Por lo menos en esta nota periodística de Noticel no estoy claro qué es lo que se va a hacer, pero en buena hora que sea una prioridad de la nueva presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Y hablando de Mr. Donald Trump, yo en este programa no he hablado nunca del caso de una figura horrible, porque no hay otra forma de describirlo. Una figura nefasta en los Estados Unidos, un empresario que llegó a hacer muchísimo dinero, que era amigo de cuánto político hay, de Bill Clinton, de Donald Trump, que se pasaba haciendo fiesta. Este señor de nombre de Jeffrey Epstein, siempre lo persiguió la controversia y siempre hubo sospecha de que tenía toda una operación de tráfico sexual, abuso sexual y todo ese tipo de cosas, particularmente con menores de edad. Tenía una isla en el Caribe donde hacían unos super party. El hombre superó cuanto proceso legal había hasta que finalmente algunas de esas chicas ya adultas hablaron y lo procesaron y murió en una cárcel de Nueva York bajo circunstancias extremadamente sospechosas. Oficialmente se dijo que se había suicidado. Mucha gente cree que no se suicidó, que fue asesinado. Nunca fue a juicio. Por ende, nunca salió toda la evidencia, ni tampoco pues se defendió. Su ayudante principal, que es una mujer, sí fue convicta. Y entonces, alrededor de la figura de Jeffrey Epstein, porque era una figura de mucho poder político, se había generado todo un mito de que había una lista de los clientes, no los amigos, los clientes de Jeffrey Epstein, en otras palabras, los que utilizaban a Jeffrey Epstein para tener sexo con menores de edad. Y en la campaña pasada, Donald Trump hizo un issue de campaña y prometió que si él llegaba a la Casa Blanca, se iba a hacer público todo el expediente de Jeffrey Epstein. La secretaria de Justicia de Donald Trump, Pam Bondi, que lo que es una alcahueta de Donald Trump y hace todo lo que Donald Trump quiera, sin importarle lo que dicen las leyes y la Constitución, cuando llega al cargo, dice por ahí para febrero que ella va a hacer público todo el expediente y que la lista de clientes estaba en su escritorio, que ella estaba examinándolo. Y hace ya como 2 semanas, porque esta controversia, este escándalo no termina, hace como 2 semanas, la secretaria Bondi dijo que no existía ninguna lista de clientes y que básicamente no había expediente alguno. Esto ha generado una reacción de la ultraderecha MAGA, de los seguidores de Donald Trump, desconfiando de Pam Bondi y desconfiando del presidente Trump. Y esto se me olvidó decirle, en medio de la guerra, el divorcio entre Donald Trump y Elon Musk dijo, y lo puso en un tweet, después creo que lo borró, que Donald Trump estaba en la lista de clientes. Entonces, después que Elon Musk dice eso, días después, la secretaria Bondi dice, no hay ningún lista de clientes. Es más, no tenemos nada aquí. Y la reacción de la derecha, de los aliados de Donald Trump, ha sido tal
que Donald Trump lleva días reaccionándole, pero molesto a la prensa, poniendo posts en sus redes sociales, y hoy básicamente llegó al extremo de decir que él no quiere el apoyo, de esos que lo están criticando. Algunos de ellos comentaristas de estos ultraconservadores que han sido históricamente aliados de él, como la comentarista Laura Loomer de ultraderecha, que se reunió con Trump hasta los otros días. Y Trump ha reaccionado, como les dije, pero iracundo, que él no entiende por qué siguen esto. Aquí hay una nota de la agencia F, publicada por el periódico El Nuevo Día. Yo no quiero su apoyo. Es el mensaje de Donald Trump. Ahora Donald Trump está diciendo que esto es una conspiración de los demócratas y que los que están criticándolo a él y a su secretaria de Justicia es que están actuando a nombre de los demócratas cuando son ultra conservadores. ¿Qué es lo que hay aquí? Está difícil de entender. Pero de que han entrado en claras contradicciones, de eso yo no tengo la más mínima duda. La secretaria, inclusive en febrero, la secretaria de Justicia le envió una carta al director del FBI diciéndole: tú me dijiste que solamente habían 300 páginas de expedientes, sin embargo me he enterado que en la oficina del FBI de Nueva York hay miles y miles de páginas de expedientes que tú no me entregaste. Eso fue en febrero, en una carta que ya se filtró a la prensa. Así que es una cosa increíble. Este puede convertirse en el peor escándalo para Donald Trump en este momento. Ya hay un republicano en la Cámara de Representantes que está presionando. Llevaron votación ayer, pero no lograron los votos suficientes los demócratas para que se aprobara una resolución de la Cámara de Representantes exigiendo al Departamento de Justicia y al FBI que entregue todo el expediente de Jeffrey Epstein. Yo no tengo la más mínima de que ese señor era amigo de políticos y figuras públicas y millonarios. Eso no hay la más mínima duda. Era un socialité de primer orden. De que tú estuvieras en una fiesta de Jeffrey Epstein a que tú supieras lo que él hacía y estuvieras en las otras fiestas, esos son otros 20 pesos. Pero algo hay ahí, inclusive, aunque el gobierno de Trump acaba de validar lo que dijo el gobierno de Biden, de que se había suicidado, hay mucha gente que cree que este señor no se suicidó y que lo mataron en una cárcel para evitar que hablara. Así que, si este escándalo va a debilitar a Donald Trump, ya yo pues a veces pierdo las esperanzas, porque cada vez creo que algo va a surgir, que el pueblo norteamericano va a abrir los ojos, pero hasta ahora no lo he visto, pero es el más reciente escándalo en el gobierno de Donald Trump. Son las 5:56, con eso yo me retiro por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver en vivo mañana jueves, y si es jueves, en la última sección, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Buenas tardes para todos.